Radio Libertad de Venezuela, sin copiar y pegar, única, analítica, lapidaria, sin mordaza. Radio Libertad de Venezuela, en sintonía con la verdad. Bienvenidos, soy Silfredo Naveda y esto es Hablando Claro, por Radio Libertad de Venezuela, en sintonía con la verdad y bajo el patrocinio de la organización Aires Ven, que lucha incansablemente contra la ocupación castro-estalinista en Venezuela. Hoy estaremos hablando de uno de los temas más preocupantes, relevantes e importantes para los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Sí, estaremos hablando acerca de la operación Lanza del Sur, desplegada anunciada, mejor dicho, por el Pentágono, el Departamento de Guerra de Estados Unidos, que desde el 28 de enero comenzó una cruzada por el Mar Caribe, anunciada por el presidente electo, apenas electo, unos días después de haber sido electo, presidente Donald Trump. Hemos visto cómo se ha venido desarrollando este tema desde enero. Pareciera mentira, ya estamos en noviembre, casi 9 meses ya de que comenzó esta cruzada en el Caribe. Pero antes de desarrollar este tema, queremos pedirte que nos apoyes y que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones y que compartas nuestro contenido, porque la única forma que vamos a poder seguir adelante con este trabajo es con tu apoyo. Solo no podemos. Por favor, ayúdanos y apóyanos. Entonces, yo creo que una forma bastante útil de comenzar a discutir este tema es siendo, en primer lugar, responsable. A nosotros nos llaman muchísimos amigos, a mí me llaman y me escriben muchísimos amigos y personas que conozco pidiendo tu opinión, qué tú piensas, porque la gente en Venezuela desafortunadamente no está informada, la información ahí está muy controlada, con este montón de leyes que persiguen aterrorizar a los venezolanos. La gente tiene muchísimo miedo de escribir, de participar, de opinar, y obviamente la información que llega está muy manipulada, ¿no? La narcodictadura en Venezuela, además que controla el 100% del aparato informativo en Venezuela, porque nada pasa por el filtro, nada pasa sin el filtro, de la narcodictadura, y eso realmente preocupa a muchísima gente. Hay mucha gente presa, mucha gente que está en las cárceles venezolanas pagando condenas injustas por solamente tener una información que al régimen narcodictatorial en Venezuela le parezca que es hablar mal del régimen, o es conspirar, o un acto de terrorismo, etc. Porque así es como ellos acusan a los venezolanos. Entonces, habría que analizar los hechos. Yo creo que es la manera más seria, más responsable, ¿verdad?, de analizar este tema, porque aquí jamás pretendemos adivinar, ni tenemos ningún informante dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ni en el Pentágono, mucho menos, ni en la CIA, mucho menos, ¿verdad? Hay mucha gente que hace análisis por allí. Estos días estaba viendo NTN24, estaban entrevistando a un caballero que no voy a decir su nombre. Es más, lo han entrevistado varias veces, y este señor aseguraba fechas, días, métodos, etc. Y él dice que fue miembro de la Fuerza Armada. De hecho, seguramente lo fue. Pero
esa clase de información que él estaba ofreciendo en esa entrevista, a mí me parece bastante temeraria y bastante fantasiosa, porque sería una estupidez muy grande pensar que el gobierno de los Estados Unidos, o sea, el ejército más capaz, más capacitado en el planeta Tierra, el más poderoso y más capacitado en el planeta Tierra hasta hoy, vaya a revelarles sus planes a este señor. O este señor tiene un compadre, un amigo o alguien, o un ex compañero de armas que está allí y todo lo llama y le dice: mira, va a pasar esto el tal día, a tal hora, de tal manera. Así que, por lo tanto, nosotros a lo único que nos podemos limitar es a hacer un análisis usando los hechos, tratando de analizar lo que está pasando. Más allá de eso, nosotros no creemos que es responsable decir fecha, decir método, decir cómo es que van a ocurrir las cosas, porque aquí lo único que vamos a hacer es un análisis dentro de nuestras precarias posibilidades, y a eso nos vamos a dedicar en este programa. Pero nos parece interesante varias cosas que hay que primero recordar y segundo analizar para poder más o menos entender de qué se trata todo esto. Sabemos que en el primer gobierno del presidente Donald Trump, en una locución al Estado de la Unión, invitó a Juan Guaidó y allí le ofreció a Juan Guaidó públicamente el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Sabemos también que 180 países a nivel mundial le ofrecieron su apoyo a Guaidó. Todo el mundo se preguntaba, o por lo menos todos aquellos que creemos que la única salida de la narcodictadura en Venezuela pasa por una intervención militar extranjera. No hay manera de hacer esto por las vías graciosas. En Venezuela ha habido más de 40 elecciones, o mejor dicho, votaciones, procesos electorales, porque son elecciones, en las cuales reiteradamente se ha demostrado un fraude continuado, descarado, por parte de la narcodictadura para perpetuarse en el poder. Primero Hugo Chávez y después Nicolás Maduro. Entonces le reclamábamos a Juan Guaidó que por qué no le pedía apoyo a los países y principalmente Estados Unidos para que ayudara o se formara una coalición para intervenir militarmente en Venezuela, ya que por las vías legales ha sido imposible, y lo único que se ha logrado a través de estos 25 años son asesinados, desaparecidos, presos políticos y exiliados, autoexiliados, obligados a exiliarse, pero todos sabemos que 8 millones de venezolanos han tenido que huir de Venezuela debido al desastre, a la persecución política, porque la devastación física y moral del pueblo venezolano es pública y notoria. Vimos muchísimas veces declaraciones del presidente Donald Trump diciendo que todas las opciones estaban en la mesa. Ahora, ¿por qué eso no ocurrió? ¿Por qué no ocurrió esto que estamos viendo ahorita? ¿Por qué no pasó hace 8 años? Bueno, porque Juan Guaidó y su equipo, Leopoldo López y toda la gente, pues Leopoldo López era el que manejaba a Juan Guaidó. Juan Guaidó estaba dedicado, o mejor dicho, interesado en otros temas que no eran precisamente que fuese a acabarse en la narcodictadura, porque le convenía que esa situación siguiera así, porque él tenía control del monómero,
de Citgo, estaba tratando de meterle la mano a Citgo, y a lo único que se dedicó fue a llenarse de dinero él y su familia y su círculo cercano, la gente que lo apoyó, la gente, hasta el dinero del concierto que se hizo en la frontera se lo afanaron. De eso hasta Patricia Poleo hizo una entrevista una vez, que ahorita no recuerdo el nombre de este individuo, y ella lo increpó ahí de frente, le dijo, mira, ¿dónde están esos reales? Ustedes no pudieron explicar dónde estaba el dinero, qué hicieron con el dinero, porque lo que hicieron fue enriquecerse, y sin hablar de los recursos que países como Corea, Japón, Estados Unidos, Francia, Italia, etcétera, dieron o aportaron para mantener la estructura de un gobierno que jamás tomó esta decisión, ¿verdad? En estos días yo tuve que llenar una planilla, o mejor dicho, una declaración jurada del por qué mi pasaporte todavía, o sea, mi pasaporte está vencido, anulado ahora, ¿no? Me lo anularon, como a todos los venezolanos que han pedido asilo o están protestando en contra de la narcodictadura en Venezuela. Toda la forma en que esta gente te victimiza es cerrándote las puertas, haciéndote las cosas difíciles. Bueno, aquí hay una embajada, mejor dicho, Vecchio, él era el embajador de Venezuela, y aquí no hicieron un pasaporte. O sea, los venezolanos que estamos en el mundo, o en Estados Unidos, o en Norteamérica, no pudimos renovar jamás nuestro pasaporte porque esta embajada no se dedicó sino a girar pidiendo dinero a todas las compañías de venezolanos que están aquí en Estados Unidos. Lo que hicieron fue pedirle dinero para supuestamente colaborar con los esfuerzos para liberar a Venezuela. Bueno, aquí todo el mundo se sabe la historia de Guaidó. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es importante o es útil que nosotros hagamos memoria y no caigamos en el error de pensar que esto es una cosa fortuita. Esto empezó ayer. O sea, Trump ganó las elecciones en enero y se levantó, bueno, con ganas de meterse, acabar con esa narcodictadura en Venezuela. No, eso tiene rato. O sea, Trump desde que ganó su primer gobierno, su primera elección, uno de sus principales objetivos era acabar con eso, porque bastante lo dijo, pero necesitaba el apoyo del gobierno interino en Venezuela, y eso jamás ocurrió. ¿Por qué ahora? Bueno, todos sabemos que el año pasado, en julio, hubo elecciones en Venezuela, y el equipo de María Corina Machado, después de haberla inhabilitado, después de haber hecho todos los esfuerzos de la narcodictadura para evitar esa elección o para evitar que ella participara, ella terminó designando a Edmundo González, el cual todos sabemos, ya como todos ya sabemos, resultó ganador abrumadoramente, y el equipo de María Corina Machado, con un plan bien ideado y bien estructurado, logró de manera muy inteligente, muy audaz y bien planificado, probar que ellos habían ganado las elecciones. O sea, nosotros, mejor dicho, nosotros habíamos ganado las elecciones. Y cuando digo nosotros, los venezolanos que buscamos y que anhelamos ver a nuestro país libre otra vez, que la alternativa realmente democrática había arrasado con esas elecciones 70-30, por lo menos, ¿no? Y esas actas, las originales de esas actas, o sea, las actas originales, fueron mostradas y luego fueron trasladadas fuera de Venezuela, donde están resguardadas en Panamá. Entonces, el gobierno legítimo de Venezuela, que está representado por Edmundo González y María Corina, aunque todos sabemos aquí que
la líder de ese movimiento es María Corina Machado, y que debería ella ser presidente, pero bueno, eso fue lo que se decidió hacer, designar a Edmundo González. Ellos le han solicitado a los Estados Unidos ayuda, como debía haber sucedido desde hace muchísimo tiempo. Ahora, Estados Unidos, obviamente, ha reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Hay un montón de países que todavía están tú sabes, jugando a la candelita. Entre eso está Brasil, está Colombia, porque ellos pretenden que en Venezuela haya la solución de este problema en Venezuela tenga otra salida, que sea un gobierno de coalición, etcétera. Esa es una cosa que no va a ocurrir. Zapatero, por ejemplo, promovió el otro día propuso a Torres, imagínese usted, a Torres, ese asesino, como una de las alternativas para ser presidente de Venezuela, en lugar de Maduro. A Delcy Rodríguez, imagínense ustedes, a esos asesinos, porque esos son unos asesinos, unos delincuentes. Los hermanos Rodríguez, junto con Diosdado Cabello, Maduro, por supuesto, y Padrino López. Esas son las piezas principales, esas son las manos que mueven la cuna, o que mecen la cuna en Venezuela. Entonces, en cualquier propuesta loca de eso, bueno, sabemos que Zapatero lo único que puede proponer es una solución que beneficie primero sus intereses, porque Zapatero todos sabemos que tiene ¿cómo se llama? Unas minas en Venezuela, ¿verdad? Todos sabemos eso no es un secreto. Entonces, lo único que él va a proponer es alguna salida que garantice que él pueda seguir disfrutando de esas concesiones. Imagínense, una mina de oro en Venezuela. Mientras los venezolanos se mueren de hambre, mientras los venezolanos no tienen recursos para ir a un hospital, mientras la gente se muere de mengua, entonces este señor tiene una mina de oro en Venezuela. Operada, me imagino que por un PRAN o estos PRANes que también operan en el Callao, que todos sabemos que tienen africanizada a Venezuela. Entonces, la cosa va por aquí. Entonces, Estados Unidos, su principal diálogo o su principal argumento es que en Venezuela está secuestrado por una narcodictadura, ¿verdad? Y eso, obviamente, estamos todo el mundo, por lo menos los venezolanos, que estamos claros acerca de lo que sucede en Venezuela, sabemos que ese argumento es totalmente cierto. En Venezuela, yo lo dije en un programa pasado y lo voy a seguir repitiendo. Venezuela es el sueño dorado de Pablo Escobar Gaviria y del cartel de Medellín. Un gobierno dirigido por el narcotráfico. Eso es Venezuela. Maduro, además de ilegítimo, ¿no? Además de ilegítimo por muchísimas razones. La primera, para nombrar alguna. La primera, Maduro está probado, ¿verdad? Está probado que es colombiano. Aunque Ramos Alup una vez dijo que eso no era importante. Pues sí es importante. Ninguna persona que haya nacido fuera del país o legalmente tenga una segunda nacionalidad puede ser presidente de Venezuela según la Constitución. Ilegítimo. Segundo, Maduro corrió unas elecciones contra Capriles en el 2012. Capriles le regaló, ¿se acuerdan? Que Capriles le regaló unas elecciones a Maduro, que nos mandó a todos a bailar salsa, porque había que esa era la mejor manera de luchar, después que él dijo que iba a dejar la vida por los votos de los venezolanos, que le pidió los votos de los venezolanos. La gente salió masivamente a votar y él decidió no luchar y regalarle el triunfo a Maduro. Bueno, Maduro no podía haber sido candidato
en esas elecciones porque Maduro era el vicepresidente de Chávez, ¿verdad? Aunque Chávez nunca se logró juramentar, pero como esta gente hace lo que le da la gana, Maduro era el vicepresidente. El vicepresidente, según la Constitución, no puede correr como candidato electoral en Venezuela. Eso no existe. O sea, eso es ilegal. Eso es ilegítimo. Entonces ahí está la segunda razón de su ilegitimidad. La tercera es que no sacó los votos, ¿verdad? Y que Capriles le regaló las elecciones. Bueno, desde acá, o sea, Maduro no ha ganado una sola elección. Una sola elección ha ganado. Ni esa Asamblea Nacional tampoco ha ganado una sola elección. Todos sabemos cómo es que esa gente se ha mantenido en el poder. Y no ha habido forma, no había manera. La única forma, lo vuelvo a repetir, la única forma es una intervención militar internacional en Venezuela. Venga de los Estados Unidos, sea de una coalición latinoamericana. Obviamente esa coalición latinoamericana nunca se logró porque en la OEA nunca hubo quórum para poder invocar los mecanismos que en la OEA existen para cuando una situación como la que está ocurriendo en Venezuela ocurriera, pudiese ser posible una intervención militar en Venezuela. Eso tampoco pasó. La OEA, cuando estaba Almagro, bastante vimos a Almagro gritando y pegando, diciendo que en Venezuela, diciendo la verdad que en Venezuela hay un gobierno ilegítimo, etcétera, etcétera, pero la OEA se convirtió, desafortunadamente, todos esos esfuerzos se convirtieron en nada, porque nunca llegó a nada, nunca llegó absolutamente a nada, porque no tienen la fuerza. Fíjense que en toda esta coyuntura la OEA está ausente, nadie sabe qué pasa con la OEA. No tienen fuerza, o sea, ese organismo desafortunadamente se convirtió en un club de tomar agua y hablar pistolada. En eso es que se convirtió la OEA, desafortunadamente. Un organismo que podría perfectamente servir para solucionar este problema, pero no ha pasado. Entonces los Estados Unidos decidió, bueno, mire, ¿sabe qué? Vamos a meternos en este lío porque nosotros somos los únicos que vamos a poder solucionar esto. Porque además el mercado más importante del narcotráfico, ¿verdad?, internacional, en este caso el cartel de los soles, liderado por Maduro, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez y Padrino López, el infame ministro de la Defensa de Venezuela, que encabezan esta organización criminal. Su principal mercado son los Estados Unidos. Por lo tanto, los Estados Unidos dijo, bueno, ya basta. Nosotros vamos a acabar, porque la única forma de acabar con esta red de narcotráfico es descabezando la narcodictadura. Y lo ha dicho claramente. Y la mayoría de los venezolanos, por lo menos los que estamos fuera del país, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. Con que la única salida, lo vuelvo a repetir, la única forma de liberar a Venezuela es que los Estados Unidos, en este caso, o un ejército multilateral, entre y ocupe Venezuela. No hay otra. Entonces, los Estados Unidos ha ido poco a poco dando pasos en una estrategia que, esto es lo que nosotros, así como lo entendemos nosotros, una estrategia de apretar poco a poco al régimen para, en mi opinión, o en nuestra opinión, ocasionar una implosión en Venezuela. Desafortunadamente en Venezuela no existe un ejército, bueno, por lo menos un ejército republicano. En Venezuela lo que hay es una guardia pretoriana
de estos delincuentes, sus guardaespaldas personales, disfrazados de Fuerzas Armadas. Claro, también mucha gente comete el error de pensar, ¿verdad? Porque estos señores estos delincuentes son astutos. No están los cubanos 60 y pico de años en el poder en Cuba de gratis. ¿No? Esa gente sabe lo que está haciendo. Y todos sabemos que quien realmente políticamente dirige a Venezuela es Cuba. Es el gobierno cubano o la dictadura cubana. Entonces esta gente sabe cómo manipular la información. Ustedes no sé, me imagino que se han dado cuenta, desde hace años, esta gente vive haciendo videos ridiculizando a la Fuerza Armada venezolana, ridiculizando a las milicias venezolanas, con el objetivo de que me imagino que todo el mundo piense que todo esto se trata de un gobierno ridículo, inecto, que tiene un ejército de puros viejitos que lo que tienen es palos de escoba en lugar de fusiles. Cuando la realidad, todos saben, bueno, mucha gente opina que la realidad no es esa, que Venezuela sí posee una fuerza bélica importante. No para enfrentar a los Estados Unidos, pero sí capaz de ocasionar daño, no a los Estados Unidos, pero sí al país, ¿no? Entonces, Estados Unidos se decidió por fin, ¿verdad? Después de 25 años, bueno chicos, vamos a hacer una operación en la cual extirpemos ese cáncer que está en Venezuela. Ahora, mucha gente habla, ustedes escuchan hablando a la gente acerca de unas operaciones quirúrgicas, o sea, entrar, pan, salir esta gente. Claro, estamos hablando de un cáncer metastásico, un cáncer que ya hizo metástasis. Usted va y saca quirúrgicamente a Maduro, a las cabezas, a Maduro, a Diosdado Cabello, a Padrino López, a los hermanos Rodríguez, y usted lo saca de ahí, estirpa ese cáncer, pero ¿qué hace usted con la metástasis que quedó ahí? 25 años tiene esta gente preparándose para este día. No nos metamos aquí mentiras. Esta gente sabía, o sea, ellos saben que este día iba a llegar. Se prepararon para ese día. Se aliaron con los chinos, se aliaron con los iraníes, se aliaron con los rusos. Y ese dineral, además el dinero que no se robaron, el que no se han robado lo han invertido en armamento, etcétera, etcétera. No se han dedicado en proveerle alimentos, educación, salud, empleo a los venezolanos, pero sí en comprar armamento bélico, en reorganizar de alguna manera esa fuerza armada que ellos destrozaron. O sea, tendríamos que ser ilusos en pensar que ellos no han invertido en tanto tiempo su dinero o los recursos del Estado en organizar un ejército que sirva a sus intereses y que además tenga cierta capacidad para convertirse, para crear una guerra asimétrica, expertos en guerra asimétrica, porque de eso hablaba Chávez cada rato. La idea de darle esos fusiles Kalashnikov a las milicias en Venezuela, a los colectivos en Venezuela, ¿verdad? No es gratis. La ocupación del ELN y de la FARC en Venezuela, que controlan el eje llanero en Venezuela, eso no es gratis, eso no es en vano, eso no es fortuito. La razón por la que esta gente se le ha dado esas concesiones, la dictadura venezolana le ha dicho, bueno, ustedes controlan esto, con la finalidad de que ellos sirvan como ese ejército o parte de ese ejército de guerra
asimétrica que ellos han planteado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, vimos que los Estados Unidos prohibió parcialmente hace unos días el corredor aéreo de Maiquetía. Entonces, algunas aerolíneas, tú sabes, cambiaron su ruta. La narcodictadura le comunicó a las aerolíneas venezolanas que tenían unos días para decidir reanudar su vuelo, y el que no lo hiciera, entonces se le retiraría el permiso de vuelo para Venezuela. Bueno, hay muchísimas aerolíneas que decidieron, bueno, nosotros no vamos a meternos en ese lío porque Estados Unidos dijo por aquí no vuela porque es peligroso. Por ahí está Copa, creo que Latam, están volando aún a Maiquetía. Bueno, ellos serán responsables de lo que suceda, de lo que les suceda a ellos. Entonces la idea de eso es ir cercándolos para que, me imagino, en mi opinión, y esto es la parte de la especulación, ¿verdad? Analizando los hechos, es que Estados Unidos podría estar persiguiendo que esta situación desestabilice el estamento militar que hay en Venezuela, ¿verdad? Recuerden que hay recompensa por las cabezas de todos estos delincuentes. Eso es mucha plata, aunque obviamente el narcotráfico también tiene mucha plata, y que las Fuerzas Armadas son parte del Cartel de los Soles. Se llama el Cartel de los Soles precisamente en alusión a los soles que portan los generales en Venezuela, ¿no? Entonces, por eso en la charretera, en los uniformes venezolanos, como el Cartel de los Soles son puros generales, obviamente las Fuerzas Armadas están contaminadas y todas están corrompidas. Se supone que todos ellos son súper leales a la narcodictadura. Entonces, esta situación también Donald Trump anunció hace 2 meses que en Venezuela también estaba la CIA. O sea, la CIA ya estaba operando en Venezuela. Entonces, sabemos que la CIA, una de las cosas que hace es eso. O sea, infiltrar a estos gobiernos zapatras, y entonces hacer que ellos se maten entre ellos, es que ellos acaben con ellos mismos. Eso puede ser una posibilidad. Y digo puede ser porque para nada yo estoy tratando aquí de asegurar ni de prometer que eso es lo que va a pasar. Solamente es que nos parece que eso podría ser una posibilidad. Claro, los Estados Unidos tienen el poder, de nuevo, el poder militar, económico, para ocupar Venezuela el día que lo decidan, el día que ellos crean que eso es conveniente. Claro, Rusia tiene intereses en Venezuela, China tiene intereses en Venezuela. No sabemos qué negociaciones está haciendo Estados Unidos con China y con Rusia. Es posible que esa propuesta de paz en la guerra de Ucrania, en la cual la prensa internacional ha acusado a Estados Unidos de haber transcrito el petitorio de Putin, y que todo ese petitorio o las condiciones para acabar con la guerra, todos son favorables a Rusia. No sabemos si eso es verdad. No sabemos si es verdad. Entonces puede que eso también forme parte de una negociación para que Rusia no se meta en Sudamérica, porque todos sabemos, está metida en Cuba, está metida cada rato en Nicaragua, en Venezuela. Entonces, todo eso puede estar pasando. Todo eso es parte de esa posibilidad. El hecho es que todos los venezolanos que estamos autoexiliados desde hace mucho tiempo, yo desde hace 20 años, obviamente queremos ver a Venezuela libre. Es nuestro sueño, es nuestro país. Quisiéramos ver ese país libre, soberano, próspero. Muchísima gente se recordará, especialmente los venezolanos,
que a pesar de la crisis en los 90, los venezolanos no emigraban. Los venezolanos estábamos en Venezuela. Y que la razón principal por la cual nosotros hemos tenido que escaparnos de nuestro país es por razones políticas. Porque la realidad es que esos 8 millones de venezolanos, en su mayoría, han sido victimizados, perseguidos, ¿verdad?, por la narcodictadura. En Venezuela no hay una democracia. En Venezuela basta solo con un Twitter, basta solo con un WhatsApp, basta solo con una opinión, basta solo con que tú desees y lo manifiestes, que tú desees que esto que yo estoy diciendo suceda, que haya una intervención en Venezuela, que haya un bloqueo en Venezuela, que haya un bloqueo, no en Venezuela, que haya un bloqueo a esa narcodictadura, porque esa es otra parte del discurso mentiroso y desgastado de la narcodictadura. Tratar de hacer ver o hacerle ver a los venezolanos que ese bloqueo es contra Venezuela. No es contra Venezuela. Que las sanciones que han sufrido los personeros del régimen, las cabecillas de ese régimen y de esa narcodictadura, ¿verdad?, no es en contra de ellos, sino que es en contra del pueblo venezolano. Pero todos sabemos que eso es mentira. En Venezuela no hay ningún bloqueo. O por lo menos hasta ahora no ha habido ningún bloqueo. En Venezuela la gente maneja, o sea, los enchufados manejan Ferrari. Los enchufados tienen miles de restaurantes. Importan de donde les da la gana. Con el dinero, por supuesto, del erario público. Producto de la corrupción y el narcotráfico. Pero los venezolanos a pie no pueden entrar a esos restaurantes. Los venezolanos a pie no tienen un Ferrari. Los venezolanos a pie dependen de sus familiares para que mensualmente le manden 100, 200 dólares para poder medio comer, medio alimentarse. Entonces, la mayoría de los venezolanos que realmente aman a Venezuela y que aunque no lo puedan decir abiertamente, desean profundamente, efervescentemente y fervientemente que esa dictadura sea depuesta por una intervención extranjera lo antes posible. Todos queremos eso, sin duda. Es que no hay ninguna duda. Aquí el que no lo diga abiertamente es un hipócrita. Ahora, por supuesto que nos preocupa bastante porque nosotros tenemos nuestra familia ahí. Y nosotros sabemos que esta gente, desafortunadamente, cuando Diosdado Cabello lo escuché hoy en una reunión de la FOCA del PSV, y él les preguntaba que quienes allí no estaban preparados para una confrontación armada. Todo el mundo dijo, yo sí, claro, porque es que no pueden decir otra cosa. Cuidado si alguno ahí no aplaude o dice que no, ¿verdad? Y obviamente la preocupación sobre todo Diosdado Cabello, que siempre habla, es grande. Se le ve la cara, la angustia que tiene es terrible. Igual que Jorge Rodríguez, que pega unos gritos, pega acá otro grito. La Delcy Rodríguez, que estos días estaba burlándose de las sanciones, burlándose de que los declararon terroristas, organización terrorista. Entonces, ella se estaba riendo de eso, ridículo, decía. Pero ¿por qué te vas a molestar? ¿Por qué te molesta? Porque a quienes declararon como organización terrorista fue el Cartel de los Soles. Entonces, si ustedes no tienen nada que ver con el Cartel de los Soles, ¿por qué te molesta? ¿Y por qué gritas ridículo? Tienen otra prueba, es que ellos desafortunadamente, o sea que la mentira tiene patas cortas. Todos ellos van a terminar pagando, por supuesto van a terminar pagando. De nuevo, aquí hay gente, y vuelvo a recordar, estaba Zapatero,
Rodríguez Torres. De esa gente no nos podemos olvidar. De Rafael Ramírez. Rafael Ramírez, que es el autor del Defalco, después de Diosdado Cabello, el funcionario público que más dinero ha defalcado al erario público en Venezuela. No es el examen, ni es Maduro, es Rafael Ramírez. Aquí a ninguno se nos puede olvidar que Rafael Ramírez, según las cuentas, más de 70 mil millones de dólares, 70 mil millones de dólares se ha robado. Ellos mismos lo estaban acusando de ladrón, pero nadie lo extradita. Nada. Bueno, ese era uno de los que estaban proponiendo para la transición en Venezuela. Pero además, no nos podemos olvidar, por eso no nos podemos olvidar, hay que estar pendiente. Toda esta gente que participó de la destrucción de Venezuela, mira, Pablo Medina, Ismael García, el autor intelectual de la lista Tacón, en la cual todos, incluyéndome, los venezolanos que firmamos en contra de Chávez, estamos incluidos hoy. Y que fuimos y hemos sido y seguiremos siendo martirizados políticamente y perseguidos por ese apartheid político que creó Ismael García. Se llama la lista Tacón porque fue Tacón el que lo hizo. Iris Valera, Arias Cárdenas, todos esos nombres de esa gente que ya, Jesse Chacón, que es un asesino. Estos tipos están preocupados porque van a bombardear Caracas. Ayer, el 27 de febrero del 92. Perdón, el 27 de noviembre del 92. Los que bombardearon Caracas y ocasionaron más de 200 muertos, ¿verdad? Fueron ellos. Jesse Chacón se metió en Radio Caracas, en Venezolana de Televisión, y asesinó un montón de gente ahí a sangre fría. Freddy Bernal. Toda esa gente. Aquí nadie puede olvidarse de nada de ese tema. Por supuesto, y hay otros de estos malandros, como el gobernador de Carabobo, ¿cómo es que se llama? El Drácula que se me olvida el nombre del idiota por ahí más tarde me acuerdo. Esos son nuevos, pero esta gente le ha hecho un daño a Venezuela irreversible. La Cava. Eso le ha hecho un daño a Venezuela irreversible. Mire, si en Venezuela, cuando llegue la justicia justa, ojalá llegue la justicia justa, ¿verdad? Y usted confisca los bienes de lo que se ha robado, nada más esta cúpula de delincuentes, y Venezuela tiene fácil para que empiece su reconstrucción sin tener que pedirle $1 a nadie. Así ha desfalcado a esta gente de Venezuela. El peor cáncer y la peor maldición que le ha caído a Venezuela en toda su historia republicana. Por lo tanto, nosotros esperamos de verdad, de corazón, que este sea el fin de esta maldición. Que la narcodictadura en Venezuela tenga sus días contados. Yo creo que ha llegado el momento que todos hemos esperado. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Qué día va a ocurrir? ¿Cómo va a ocurrir? No creo que tengamos la capacidad para poderlo saber. Y quienes afirman tener la capacidad y las informaciones acerca de eso, yo le aconsejaría a mis compatriotas y a todo aquel que le interese el tema venezolano que sea prudente y que use la lógica. Que use la lógica. El gobierno de Estados Unidos no va a compartir su estrategia con nosotros para que vengamos aquí y la comentemos. Entonces esta gente de antemano sepa
qué es lo que, cuándo y cómo va a pasar. Bueno, mientras tanto, nosotros vamos a seguir analizando, vamos a seguir buscando los temas que interesan a los venezolanos. Y este programa está dirigido a los venezolanos. Ojalá que podamos lograr que los venezolanos vayan viendo estos programas para que también tengan información, porque aquí tenemos información, por lo menos información veraz, porque esto que estamos diciendo aquí es público y notorio. Lo que hay es que sentarse, leer y analizar, y que sobre todo tengamos mucha fe en Dios, sobre todo en estas fiestas, en estas fechas donde esperamos, como todos los años, el nacimiento celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que nos invita siempre a que no temamos, a que tengamos fe. Eso que nos decía nuestra madre siempre: la fe mueve montañas. Y hasta la próxima. Por favor, no dejes de escribirnos, escríbenos. Hicimos este programa hoy con este tema porque bastante nos mandaron mensajes y nos escribieron que habláramos acerca de este tema, y por supuesto, como siempre, lo vamos a hacer responsablemente y hablando claro, porque con la verdad ni temo ni ofendo. Buenas noches, hasta luego, chao. Radio Libertad de Venezuela, sin copiar y pegar, única, analítica, lapidaria, sin mordaza. Radio Libertad de Venezuela, en sintonía con la verdad.